Quédense con esta fecha, 2025. Contactamos con una civilización extraterrestre. Es una civilización avanzada y quieren saber de nuestras tecnologías. Los organismos internacionales se reúnen para explicarles qué cosas tenemos y una de ellas es las microcorrientes. Por unanimidad se decide que la persona más preparada y con más entusiasmo es Fabiola Molina. Fabiola Molina trabaja como fisioterapeuta. Ayer la presentaron, pero para los que no estaban todavía con nosotros la vuelvo a presentar. Es fisioterapeuta y es doblemente M. Es M de máster en neurociencias y M de madre. Tiene 3 títulos. 2 de ellos son 2 hijos y un precioso perrito de 5 meses. Recibamos a Fabiola Molina. Bueno, quiero que hagan un ejercicio de visualización y que se imaginen que han nacido hace 100 años en una isla del Pacífico. En una isla del Pacífico hace 100 años, con poco contacto con nada, con la civilización. Es una comunidad pequeña, cazadora-recolectora, en la que pescan, cazan algún pequeño animal. Sobre todo comen mucho pescado, mucha fruta, tubérculos, verduras. Y tienen mucho contacto entre ellos. Tienen alguna riña con la suegra, si acaso, que les genera un poco de estrés, pero en general están muy tranquilos. Hacen un ejercicio moderado porque tienen que recoger el alimento. No hay azúcar en esa isla, no toman nada. No hay redes sociales, no tienen demencia digital. No están todo el rato enchufados a nada, sino que tienen mucho contacto con la gente y con la familia de unos y otros. Alguna pequeña riña por las tierras, pero realmente viven muy, muy tranquilos. ¿Se lo imaginan? Muy tranquilos, de siempre. Estas sociedades, quedan muy pocas ya, no tienen ictus, no conocen a gente que se haya quedado con una parálisis, tienen muy poco registro de enfermedades cardiovasculares, porque tienen una alimentación y hacen ejercicio. Y además de todo eso, tienen una sociedad muy, 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 muy armonizada. Viven muy bien. Quedan muy pocas sociedades como esta, cada vez menos. Pero hay registros de este tipo de poblaciones en las que se ve que las enfermedades son muy, muy escasas. Cuando un individuo de esta sociedad se iba de la isla, se iba a otro sitio y empezaba a comer azúcar, a comer lácteos que no estaban acostumbrados, empezaban a enfermar, empezaba a subirles el colesterol, la tensión, empezaban a tener un montón de problemas. En este sentido, tenemos que tener en cuenta, como decía Eduardo, que efectivamente esa es la manera en la que deberíamos estar viviendo. Estamos diseñados para vivir en unas sociedades con mucho contacto social, con una alimentación que no es la que tenemos hoy en día, y el hecho de que el mundo se vaya industrializando, lo que vamos haciendo es apartarnos de nuestro estado natural. Y esto genera, en muchas circunstancias, un estado de estrés en el cuerpo al que no estamos acostumbrados de una manera crónica. Podemos estar acostumbrados, o sea, podemos tener picos de ansiedad que son buenos, son beneficiosos, pero no si el estrés se mantiene en el tiempo. En este sentido, para que una persona genere estrés, Sonia Lupin, que es una psicóloga que se encarga de estudiar el estrés, define que hay 4 factores que hacen que una persona perciba estrés. El primer factor de todos es que algo sea nuevo. Si hay algo nuevo, automáticamente la persona lo va a detectar como algo estresante, porque es algo desconocido. Eso lo vemos muchas veces con las personas que conocen Nessa. Bueno, porque como es algo nuevo,
muchas veces lo que va a generar es un pequeño estrés de desconfianza. Y es normal porque yo me acuerdo del sentimiento de desconfianza que tuve la primera vez que me hablaron de este dispositivo. Lo recuerdo perfectamente. Aparte de que sea algo nuevo, tiene que ser algo impredecible. Algo que nosotros no seamos capaces de predecir, porque pues, lógicamente al ser nuevo no tenemos experiencias previas. Las cosas que son impredecibles también van a generar estrés en la persona. Otra cosa que genera estrés es la pérdida del control. Si nosotros no tenemos el control sobre esa circunstancia, vamos a tener también un estado de ansiedad y de estrés. Y el último de todos es que atente contra tu persona o contra tu personalidad. Cualquier cosa que atente física o psicológicamente contra tu persona va a generar un estado de ansiedad. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 puntos, tenemos que entender que la ansiedad es una cosa muy subjetiva. Es muy subjetivo. Dependiendo de la interpretación que tengamos de estos 4 factores, una persona va a tener ansiedad o no va a tener ansiedad. ¿Cómo sucede esto? Pues recibimos la información, el límbico la filtra, y una vez el límbico filtra la información, emitimos una respuesta. ¿De qué depende el límbico? De nuestras experiencias previas y de muchísimos factores que podemos tener en mente en ese momento. Entonces, el control de las emociones de las personas es uno de los factores claves para poder controlar y dirigir el estado de ansiedad y de estrés de una persona. ¿En qué vamos a basar nuestro tratamiento? ¿Vale? Yo voy a hacer la parte de clínica, que es más clínico, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona esa persona, ese paciente que tenemos delante. Y para ello lo más importante es la comunicación. Pero la comunicación bidireccional. Tenemos que recibir la información de ese paciente para entender cuáles son sus creencias, sus actitudes ante las cosas, para ver cómo filtra ese límbico las circunstancias que tiene. Y por otro lado, como decía antes Margarida, tenemos que hacerle ver a la persona cuál es su problema. Entonces, la comunicación tiene que ser bidireccional. Nosotros recibimos la información para saber qué le pasa a ese paciente y poder transmitirle a través de esos miedos y esas circunstancias qué puede o qué debería cambiar. Por eso yo siempre digo que la terapia psicológica es ideal para combinar con la neuromodulación. Porque por mucho que nosotros queramos neuromodular a una persona, si su sistema de creencias va a hacer que esté estresado continuamente, lo que sucede es que cuando vienen a la terapia salen muy relajados y esa situación de relax dura muy poco, dura poquísimo, porque hay una cosa de base que lo está provocando. Entonces, cuando alguien me dice, ¿y cuánto dura el tratamiento, cuánto duran los efectos de la neuromodulación? Esto le ponemos el dispositivo y ¿cuánto va a estar? ¿2 semanas? ¿1 mes? ¿1 año tratándose? ¿Cuándo vuelven los efectos otra vez que tenía anteriormente? Pues depende de los factores desencadenantes. Dependiendo de los factores desencadenantes que tenga ese paciente, nosotros conseguiremos tratar a alguien y que no vuelva a tener la sintomatología, o tratar a alguien y que esa persona vuelva a recaer, y vuelva a recaer, y vuelva a recaer. Entonces, hay que hacer un trabajo multidisciplinar. No vamos a poder quedarnos solo con poner unos electrodos y que todo fluya, ¿no? No funciona así. Cuando hablamos de estrés, y esto lo haré muy brevemente porque ya Eduardo ha hecho una exposición maravillosa, tenemos 3 tipos de estrés, o hay muchos más, ya lo saben, pero básicamente tenemos un estrés que puede ser momentáneo, ¿verdad? Que es incluso positivo. El cuerpo está hecho además para generar ese estrés. Si ese estrés se mantiene en el tiempo y es crónico, ya tenemos una situación de ansiedad, que puede ser una situación de ansiedad generalizada, crónica, que va a desencadenar una serie de metabolismos, de procesos en el cuerpo que pueden ir enfermando a la persona. Y después tenemos el distrés, que si buscamos la palabra angustia, ¿no? La sensación más física de estrés, pues si buscamos angustia en inglés es distress, ¿vale? Es la sensación de tener
una presión constante y es la que viene mucha gente, por la que viene mucha gente a consulta. A mí me hace gracia porque hay gente que viene a consulta diciendo que tiene un dolor en el esternón, ¿no? Tengo un dolor en el esternón, en el pectoral, y normalmente piensan que es muscular. Tienen pacientes que han venido con un dolor muscular en la zona del pecho. ¿Sí? Vale, pues estos pacientes realmente, bueno, alguna circunstancia habrá, pero lo normal es que tengan una situación de angustia, ¿no? Y estén con esa presión. Bueno, cuando tratamos el sistema nervioso autónomo, tenemos que pensar que funciona como si fuera el suelo sobre el que vamos a construir una torre. Entonces, nosotros tenemos un suelo que puede ser pues, un suelo irregular, puede tener un poco de inclinación o puede ser un suelo llano. Pero el sistema nervioso autónomo es como si fuera el suelo y nosotros vamos a ir poniendo piezas sobre ese suelo. Podemos poner piezas dependiendo de los hábitos de vida que tengamos. Si nosotros dormimos mal, porque tenemos unos hábitos de vida malos, nos acostamos tarde, estamos hasta la noche con el móvil. Si tenemos un montón de problemas que no somos capaces de solucionar, si comemos mal, si tenemos hábitos tóxicos, pues esa torre se va a ir sumando de piezas. Se va a ir sumando de piezas, se va a ir sumando, y si el suelo no es estable, seguramente lo que hará es desmoronarse. Si nosotros tenemos un suelo estable, es muy probable que la torre aguante muchas más piezas que si tuviéramos un suelo como este. En este suelo, ¿vale?, volcánico y en cuesta, es muy difícil que una torre se mantenga, ¿vale? Y seguramente con pocas piezas ya la torre se va a desmoronar. En cambio, si tenemos un suelo muy estable, con muchas piezas, podríamos poner más piezas, muchas más piezas. ¿Qué pasa si realmente nosotros no tenemos muchas piezas porque tenemos unos buenos hábitos de vida y el suelo es estable? Tenemos las dos cosas. Pues que vamos a rendir muchísimo mejor. Vamos a sentirnos mejor, vamos a tener una capacidad de una calidad de vida y una capacidad para generar las ideas que tengamos o las necesidades que tengamos muchísimo más grande que si tenemos este suelo. Entonces, lo ideal es tener una superficie lisa, ¿verdad? Una superficie lisa o un sistema nervioso autónomo que esté lo suficientemente adaptado para poder cargar la torre que nosotros queramos. La tecnología NESA, una de las cosas que genera es una mejora en ese sistema nervioso autónomo. Y el nervio que define mejor cuáles son todas las funciones del cuerpo y que reúne muchas de ellas es el nervio vago. El nervio vago normalmente lo conocemos con no lo he puesto, pero es la típica imagen del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso parasimpático, con una función, otra función, que muchas veces las funciones no están separadas, sino que tienen que jugar en armonía las dos funciones. Y hay que tener en cuenta que el nervio vago no solo controla a nivel de vías respiratorias altas, a nivel cardiopulmonar, a nivel digestivo, a nivel en parte uroginecológico, sino que también modula el dolor crónico. El tono vagal tiene una importancia muy grande en cómo va a interpretar nuestro cuerpo un dolor. Entonces, si una persona tiene mucha ansiedad, lógicamente terminará desarrollando, porque si tiene algún factor predisponente, terminará desarrollando dolor. También tiene que ver con el sistema inmunológico. Está demostrado que un tono vagal bajo puede generar inflamación a nivel sistémico. En este sentido también, las corrientes NESA van a generar una respuesta interesante. Yo siempre digo que no es que el sistema simpático tenga que bajar para que el parasimpático tenga que subir, sino que lo que buscamos es lo que se define la variabilidad cardíaca, que es que los dos sistemas estén lo más equilibrados posible. A nivel de la tecnología de microcorrientes NESA, realmente el lugar donde podemos poner el electrodo direccionador más adecuado
va a ser todo lo que es el recorrido del nervio vago. Y es curioso porque tenemos muchos pacientes con dolor crónico que acuden a consulta y nosotros realmente, incluso pueden tener algún motivo tisular. O sea, puede haber algún tipo de inflamación en la zona y puede haber alguna explicación tisular, ¿no?, de su problema. Pero cuando empezamos a tratar con las tecnologías y lo ponemos a nivel local, en muchas ocasiones no conseguimos resultados, ¿vale? El dolor es difícil de tratar. A veces está corticalizado y depende de centros supracorticales, como ya estaba hablando antes Eduardo. Pero el tratar el nervio vago lo que va a generar en el cuerpo es un estado de un sistema nervioso basal estable. Es como si nosotros allanáramos el camino. Y las piezas que vayamos a poner encima se van a mantener mucho mejor. Habrán piezas que no podamos quitar, porque si una persona tiene una patología degenerativa o si tiene algún tipo de patología crónica, esas piezas no las vamos a poder quitar. Pero sí que podemos allanar el camino para que la persona se sienta un poquito mejor. El hecho de tener esta tecnología realmente ya es un avance muy grande. Pero el mayor avance es que la tecnología llegue a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Qué interesante. No sé si tenemos preguntas ya del público, pero si no, te voy a hacer yo algunas. Cuando planteas el tratamiento con un paciente en el que tú detectas estrés, pero detectas otras cosas, o a lo mejor ni siquiera es el primer motivo de consulta, ¿tú qué enfocarías primero? Bernie nos ha hablado del sueño. ¿Tú centrarías primero el tratamiento del sueño o el tratamiento del estrés? El tema es que cuando vas a tratar a un paciente que viene con un problema del sueño y haces una buena anamnesis, en un porcentaje muy alto, el origen de ese problema es haber tenido un periodo de estrés o tener un periodo de estrés importante en ese momento. Entonces, resulta curioso cómo en algunos pacientes es tan fácil tratarles ese problema de sueño, porque tratándoles la ansiedad, el problema del sueño desaparece. ¿Vale? Antes hablaba Bernie de que hay unas fases en el sueño, de que unos son simpáticos, otras son parasimpáticas. Si nosotros siempre estamos en simpaticotonía, va a ser muy difícil que lleguemos a sueño profundo, a fases profundas del sueño. Y la gente no va a tener un sueño reparador. Entonces, si nosotros somos capaces de modular el sistema nervioso para que esa simpaticotonía baje, las personas cuando vayan a dormir van a tener muchísima más facilidad de llegar a fases de sueño profundo y lo que te van a describir es que tuve un sueño reparador, me levanté descansado, que es lo que más oímos en consulta. Me he levantado descansado. Entonces yo creo que hay que analizarlo, pero en principio tratar la ansiedad en un principio yo creo que sería más acertado. Has hablado también de poner el direccionador en el nervio vago, es un nervio larguísimo. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde pones el direccionador cuando quieres tratar el nervio vago? Nosotros hay dos sitios principales. Uno es en el manubrio del esternón con un programa 7. ¿Vale? Hay personas que les va mucho mejor con un programa 2, 15 minutos y el 7:45, pero normalmente lo que hacemos es poner un 2, 7:45 en manubrio. Hay otras personas que les va mucho mejor en mesentérico, por lo que hablábamos antes de la microbiota, que a lo mejor tienen algún tipo de inflamación digestiva que está repercutiendo y en ese caso, incluso ya si viene una persona que tiene patología digestiva, que también puede estar asociado a una falta de sueño, aparte de la ansiedad, que eso es lógico, ¿no? Si nosotros tenemos una bajada del tono vagal, lógicamente el proceso digestivo se va a ver alterado. Y hay muchas colitis ulcerosas, colon irritable, Crohn, que tienen que ver con un estado de estrés mantenido en el tiempo y una pérdida de tono vagal. Voy a decir una cosa, porque tenemos tiempo. Hay un experimento que se hizo con las planarias. No, a lo mejor no hay alguien que no haya estado con ayer, pero hay unos gusanos planos, ¿verdad? Que son las planarias, que si los cortas 25 veces, pues sacas 25 planarias.
Bueno, pues en este caso cortaban una planaria en dos y le cambiaban la polaridad a la planaria. De tal manera que el animal, en vez de crear la cola o la cabeza que le faltaba, creaba dos cabezas o creaba dos colas. Bueno, pues el que creaba dos cabezas, que era el único que era viable, ¿verdad? Porque el otro no sobrevivía. El que creaba dos cabezas lo volvían a cortar ya sin aplicarle corriente y esa planaria volvía a desarrollar dos cabezas. Y todas las veces que la cortaban, sin aplicarle otra vez corriente, volvía a desarrollar otra vez una cabeza doble, ¿no? Otra cabeza. Y es porque la polaridad, que le cambiaban la polaridad, tiene memoria. O sea, el estado bioeléctrico de ese animal, y se está estudiando en animales mucho más simples, porque con nosotros va a ser difícil, pero hay una memoria. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado alterado por unas emociones o por lo que sea, el cuerpo puede guardar esa memoria eléctrica. A la planaria, cuando volvían otra vez a cambiarle la polaridad, volvía otra vez a generar una cola y una cabeza. Pero si no le volvían a cambiar la polaridad, la memoria quedaba ahí y siempre se generaba otra vez una cabeza de más. Está claro que si te pica el virus de leer a Levin y las planarias, luego ya no puedes dejar de hacerlo. Sí. Has comentado en la pregunta anterior un poco rápidamente lo de 2745 como programas. Es Sí. que hay otra pregunta que dice, para la gente que no tenga el dispositivo, la gente que nos está escuchando por streaming, a la que saludamos y que bueno, no está muy familiarizada, pues había una pregunta que era, ¿utilizas aparte del programa 1, que igual la gente tampoco no sabe muy bien, si puedes detenerte un poco en esto que has dicho de 1 o 245? Sí. Nosotros realmente cuando detectamos que la persona tiene ansiedad, y les adelanto que es en el 95% de los casos, ¿vale? Empezamos tratando con un programa 1 central, 1 media hora, 7, 8, para hacer un abordaje muy global, porque además este abordaje global nos permite hacer un cribaje en el que si la persona desde el primer programa empieza a mejorar, tiene que ver más con un problema psicosomático que con un problema local. Entonces, aparte de que el paciente se acostumbra a la corriente y es mucho más amable con el cuerpo, en el momento en el que vemos una mejoría grande desde la primera sesión, pues nosotros vamos a permanecer en central, no nos vamos a estar dirigiendo a otros sitios, a no ser que el tratamiento se estanque y entonces sí que avanzamos. Pero en todas las personas que tienen ansiedad, después de los tratamientos centrales, siempre nos vamos a manubrio, si la persona tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es lo más fácil que tenemos para tratar. Es muy fácil, o sea, la sensación de angustia disminuye de una manera relativamente rápida. Tenemos alguna paciente que no, pero que son pacientes que tienen otras circunstancias, pero en la mayoría de los casos sí. Y si la persona ya mejora en esternón, pues nos quedamos ahí, o si luego tiene algún otro problema, otro objetivo, pues vamos a otro objetivo. Sí que voy a hacer también que me gustaría comentar que no es bueno tratar varios objetivos a la vez, ¿vale? No es bueno tratar varios objetivos a la vez. Lo ideal es ir objetivo por objetivo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué estamos tratando. Si abrimos mucho el abanico, no vamos a saber en qué estamos focalizando el tratamiento y se va a perder y no vamos a ver resultados. Entonces, la comunicación con el paciente puede venir con dolor y con ansiedad. Y su dolor para él es mucho más importante, pero hay que explicarle, yo te voy a tratar primero la ansiedad y le explicamos por qué y después ya trataremos el dolor. Para que el paciente desde el principio vea que efectivamente la ansiedad le mejora. Porque si estamos tratándolo todo a la vez y no le decimos que estamos tratándole una cosa en concreto, lo que va a pasar es que el tratamiento se pierda, se va a diluir. Entonces, una de las recomendaciones es tratamiento objetivo por objetivo. Gracias, Fabiola. Tú tienes el ojo clínico, además interpretas el lenguaje verbal, como nos ha dicho el profesor Zamorano, pero ¿utilizas otros métodos de evaluación para medir el estrés en la clínica? Sí. Ahora en clínica estamos utilizando el cortisol, que tenemos la suerte de tener unos kits súper fáciles. Y sí que es verdad que la única pega que yo le pongo al cortisol es que el paciente muchas veces viene a diferentes horas y es importante que cuando hacemos las mediciones pues venga a las mismas horas. Pero el kit de cortisol es muy fácil. Después también a las personas que consideramos les dejamos el Oura Ring y la variabilidad cardíaca también. La variabilidad cardíaca nos da mucha información. Y aparte, bueno, tenemos una batería de cuestionarios
el GAT-7, que es el más sencillo para la ansiedad, o por lo menos tenemos otro estrés adquirido, pero el GAT-7 se lo pasamos prácticamente a todo el mundo, porque todo el mundo tiene algún grado de ansiedad. Tenemos aquí otra pregunta práctica, que a ver cómo la encajas en la charla que has dado. ¿Cómo le puedes explicar al paciente que puede estar un año de tratamiento? Sí. Cuando siempre planteamos el tratamiento como si fuera una pastilla que te la tomas, un antibiótico, ¿no? 7 días y ya hemos terminado. Las microcorrientes no es un antibiótico de una semana. La clave para decirle a un paciente que es un año de tratamiento es decirle que es un año de tratamiento. O sea, se sientan delante del paciente y le dicen, con lo que tienes, es muy probable que sea un año de tratamiento. Y después pasan a otra cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si se ponen a darle vueltas, lo que va a aparecer es que ustedes tienen una inseguridad muy grande en que sea un año de tratamiento. Es un año de tratamiento. Y después, si la persona te insiste un año, ya va a poner mala cara, se le van a abrir los ojos así, sí. Pero ya lo asumirá, ¿va? Ya lo va a asumir. A lo mejor son personas con fibromialgia. Yo lo del año de tratamiento le digo sobre todo, solo se lo digo a las personas con fibromialgia, básicamente. Nunca es un año de tratamiento. En menos van a conseguir resultados, pero no sabemos cuándo va a ser. Entonces nosotros le decimos, si tú vas al gimnasio, ¿vas a conseguir resultados en las 2 primeras semanas de gimnasio? No, ¿verdad? Es una cosa que tiene que ser hábitos de vida y a incluirlo en tu propio ser. Entonces, esto va a ser igual y no nos tiene que dar vergüenza, porque son personas que normalmente no tienen solución. No tienen solución y a lo mejor llevan años. Entonces, que sean, vamos a poner lo del año de tratamiento, son como personas de fibromialgia. Vamos a decir que son 3-4 meses de tratamiento. ¿Qué son 3-4 meses de tratamiento? Si esa persona no tiene ninguna expectativa de mejorar con ninguna otra cosa. O sea, es que es ridículo. Y eso tenemos que hacérselo ver. Y importante es la seguridad que nosotros transmitimos. Porque como nos pongamos a divagar de, bueno, sí, pero vamos a... Es lo peor que pueden hacer, porque es como, los pacientes son como los niños o como los perros, que te captan enseguida, te huelen el miedo. Entonces el miedo, vale, tienen que dejarlo atrás cuando entran en la puerta de la consulta, lo dejan afuera y las cosas son como son. Y nosotros no hemos establecido, yo no he establecido que sea un año de tratamiento. No lo hemos establecido así. Es un tema de clínica, no es una cosa que nosotros nos estemos inventando o que queramos sacarle más. Yo una de las cosas, porque la gente dice, no, es que claro, ¿cómo le digo al paciente que venga conmigo a hacerse un año de tratamiento? Yo le digo a la gente, mira, a media hora tienes otro centro, vete al otro centro si quieres. Digo, yo no digo que vengas conmigo, digo que te va a ir bien este tratamiento. Luego vienen contigo, claro. Pero, vale, pero que sepan que lo que tú les estás diciendo es que el tratamiento les va a ir bien. No venir conmigo te va a hacer bien. No, este tratamiento te va a ir bien. Entonces, en ese sentido, la gente el paciente suele desbloquearse y decir, bueno, no me está diciendo que... No, por lo menos el tema económico lo deja un poco, ¿no?, más atrás. Pero... Bueno, no sé si me voy a quedar con la frase de que los pacientes huelen el miedo, me lo voy a escribir por ahí. Total. Y tendrías una sala con cielo estrellado para darles esta noticia, como tipo la de Bernie, no, que la das en la sala normal, ¿no? Bueno, sí. Vale. Otra pregunta. ¿Tienes experiencia con casos de disociación? Y son 2 preguntas en una. Y si es buena idea poner el programa 1, el de inicio, entero durante varias sesiones. ¿De disociación? ¿De disociación psicológica? Sí, y entiendo que disociaciones hablamos de una Yo psicopatología. en problemas más psicológicos o psiquiátricos, el único programa que me da un poquito de reparo poner es el programa 8. ¿Vale? El programa 8 tiene unos efectos muy beneficiosos, pero en determinadas personas con algún tipo de inestabilidad psicológica no controlamos muy bien lo que hace. Entonces, en ese tipo de pacientes, con un programa 1 sí, programa 2, para ir más a cortes prefrontal, o incluso el 7, pero yo el programa que tendría más reparo de poner es el programa 8. Ese no. Vale. Pues hay más preguntas, pero andamos muy mal de tiempo. Sé que te comprometes desde alguna de las playas de tu isla a responder estas preguntas en el futuro. Muy bien. Y te dejo que concluyas. Muy bien. El sistema nervioso autónomo, a mí siempre me decían, hace tiempo,
bueno, hace tiempo, antes de conocer la tecnología, yo siempre decía que lo que sirve para todo no sirve para nada, ¿vale? Entonces, cuando los pacientes oyen esto, incluso los clínicos oyen un aparato que mejora tantas cosas tan diversas, pues lógicamente es difícil de creer. Pero tenemos que pensar que el sistema nervioso autónomo es el suelo, ¿vale? Es el suelo sobre el que nosotros luego construimos nuestra salud. Entonces, pues, les animo y espero que en unos años pues, todos podamos controlar el suelo sobre el que nosotros estamos tratando a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.